Comprom- Compromiso Ciudadano, Fundación Espacio Abierto, Gente del Petróleo, Grupo La Colina, La Tertulia de los Martes, Manifiesta, Médicos Unidos de Venezuela y la Red ORG de Baruta. Trabajamos conjuntamente para articular propuestas unitarias que incidan positivamente en las decisiones políticas y que permitan lograr el cambio democrático que necesita Venezuela. A tal fin, elaboramos documentos con propuestas consensuadas para acciones, llevamos a cabo reuniones con líderes políticos y sociales y realizamos otras actividades, entre ellas este ciclo, Tertulias de Venezuela. Hasta ahora se han realizado las siguientes, y este es el título: Recuperemos la Esperanza, con Alonso Moleiro y John Magdaleno, Ciudadanos por el Cambio, Elecciones 2024 y 2025, con Andrés Calegui y Vicente Díaz, Cómo pueden incidir las organizaciones sociales en las decisiones políticas, con el sacerdote jesuita Luis Ugalde y el académico Ángel Oropesa, y Oro de Sangre, donde analizamos el documental de Telman Urguelle junto con el político Américo de Gracia. Asimismo, hemos iniciado una tertulia con una serie titulada ¿Por qué quiere ser presidente? La primera de ellas fue con Nick Evans y la segunda la tuvimos con el doctor César Pérez Viva. Hoy tenemos el gusto de presentarles al precandidato Andrés Velázquez. Voy a leer un pequeño currículum vitae de una hoja de vida de Andrés Velázquez que sacamos de Wikipedia. Andrés Velázquez nació en Puerto de la Cruz, en el estado Anzoátegui. Es un político venezolano del partido Causa R. Fue 2 veces gobernador del estado Bolívar, 2 veces diputado a la Asamblea Nacional, representando el estado Anzoátegui y después representando el estado Bolívar. Andrés Velázquez fue dirigente estudiantil y fue el fundador del centro de estudiantes de su plantel, porque no había ninguno. Además, fue miembro fundador de la Federación de Estudiantes Técnicos de Venezuela. Es técnico electricista y trabajó en la fábrica de tubos de Sidor en 1973, donde llegó a ser delegado. Por sus luchas reivindicativas, fue despedido e inició un largo proceso judicial que finalmente ganó. Después pasó a ser el presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus similares, que llamaban SUTIS. La trayectoria de Andrés Velázquez se inicia en 1984, cuando es escogido concejal por el municipio Caroní. Y en 1989 se convierte en el primer gobernador electo y reelecto en el estado Bolívar. Ahora, más allá de eso, quisiera destacar una cosa que dice Wikipedia, con una pequeña interpretación personal. Andrés Velázquez pierde 2 elecciones intentando ser gobernador del estado Anzoátegui, pero al mismo tiempo es escogido como diputado representando ese estado. Esas elecciones fueron consideradas sucias, ¿no? Y después sucede otro evento, se lanza como gobernador del estado Bolívar, ya después de haber sido gobernador 2 veces, y pierde contra el candidato del estado, que era Francisco Rangel Gómez. Sin embargo, ahí hay una elección. Hubo un tercer candidato que era el militar Antonio Rojas, creo que era el nombre, y Andrés Velázquez, el voto se divide. La elección fue, bueno, si vamos desunidos, perdemos. Porque creo que Rangel ganó en ese momento, según Wikipedia, con 42% de los votos y Andrés Velázquez sacó 30%. Pero los dos sumados junto con los votos de Antonio Suárez le hubieran dado la victoria. 4 años después, Andrés Velázquez se lanza de nuevo, pero ya se había ganado una primera primaria que había hecho la Mesa de la Unidad Democrática y perdió por 1% de los votos. Eso fue en el 2012. 5 años después se lanza por tercera vez a la gobernación del estado Bolívar, y es cuando sucede que dan los resultados 3 días después. Andrés Velázquez comprueba que le robaron las elecciones y no logró jamás acceder al poder, pero comprobó con papeletas en mano
que había un robo y una injerencia del CNE alterando los números. Ahora, Andrés Velázquez ha participado, se ha lanzado a la presidencia de la República en 3 oportunidades. Esta sería la 4ª. Por último, queremos destacar que más allá de sus 2 periodos como parlamentario, en el año 2018, según Wikipedia, Nicolás Maduro describió a los diputados Andrés Velázquez y Américo de Gracia como pranes del oro. Y esto tiene que ver con las denuncias que hicieron sobre el arco minero del Orinoco. En aquel momento utilizó las palabras, Maduro los amenazó diciendo que debían extinguirse y desaparecer. Estoy citando a Wikipedia y su página web. Bueno, hasta aquí el pequeño currículum de Andrés Velázquez. A continuación, Andrés va a tener 15 minutos para una presentación inicial. Mientras esto está ocurriendo, por favor, hagan sus preguntas en el chat. Lo ideal es que sean breves y concisas. Y bueno, Andrés, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Y vamos para adelante. Creo que tienes que conectar tu micrófono. Andrés, conecta tu micrófono. Bien, gracias. Saludos a todos. Bienvenidos a esta tertulia por Venezuela. Estoy pegado de este dispositivo portátil de Wi-Fi. El Wi-Fi es muy deficiente aquí en el estado Bolívar y sobre todo en esta zona donde me encuentro. Entonces, en lo que comencemos a desarrollar todo esto, la intervención y las interacciones, bueno, iré quitando, pondré cámara un poquito, pero la idea es quitar cámara para tener garantía de una mejor calidad de Wi-Fi, porque no se nos vaya a caer. Entonces, con esa advertencia yo quiero comenzar, bueno, primero felicitándolos a ustedes por esta iniciativa, esa iniciativa de tertulias por Venezuela, en una Venezuela donde, como todos sabemos, bueno, el tema comunicacional es grave hoy día. Y en segundo lugar, esta iniciativa de invitar a los candidatos que están participando en la del sector democrático y que participan en la primaria, que se han expresado su intención de participar, porque creo que es una buena iniciativa y nos permite conocer de primera mano lo que están pensando los candidatos o la visión que tienen, mejor dicho, de Venezuela. Y en ese aspecto yo comenzaría esta conversación diciendo lo siguiente. Yo prefiero tomar distancia de la interrogante que tiene la tertulia hoy. ¿Por qué quiero ser presidente? Yo quiero alejarme de esa interrogante. Y lo hago porque creo que tenemos que plantearnos este tipo de conversaciones, no desde el punto de vista individual del candidato, sino yo prefiero asumirlo desde el punto de vista del colectivo. Y lo plantearía más o menos desde este punto de vista. ¿Por qué tenemos la necesidad de cambiar políticamente y con urgencia la situación en Venezuela? El cambio político, ¿por qué? Eso nos plantea básicamente entonces el tema de de plantearnos más colectivamente la solución de toda esta problemática que estamos viviendo. Y lo digo así porque necesitamos superar los criterios que tenemos de que Venezuela necesita un Mesías, de que Venezuela requiere de un redentor o requiere de un salvador.
bueno, más rimbombante, como lo plantean algunos, un salvador de la paz. Yo creo que tenemos que superar eso. Por eso me planteo el asunto más allá de por qué quiero ser presidente y lo planteo en términos colectivos. Porque al final de cuentas, recuperar el país va a ser un compromiso y una responsabilidad de todos los venezolanos, de todos. Es el país entero, diría yo, que va a ser necesario para salir de este abismo en el que nos encontramos, para la reconstrucción del país. Y bueno, y dicho esto, yo diría, trataría de situarme en el contexto actual. ¿Dónde estamos? Yo creo que hoy día Venezuela es una dictadura. Estamos en medio de una dictadura. Estamos en medio de una dictadura tiránica de nuevo cuño, de nuevo tipo, diría yo. Bueno, y las consecuencias ya todos ustedes perfectamente la conocen. Violación de derechos humanos, hambre, miseria, en fin, bueno, todo lo que conocemos. Yo concluiría esto, lo redondearía diciendo que Venezuela hoy por hoy es un país extraviado, destruido, donde prácticamente todo se ha venido perdiendo. Incluso a veces llego a coincidir con quienes dicen que ya esto no es ni siquiera un país. Entonces, bueno, pienso entonces que Venezuela, en las condiciones en las que se encuentra, no es susceptible de rectificaciones, de paños calientes o cosas por el estilo, sino que requiere definitivamente de un cambio político radical, total, para enfrentar o para ponerle fin a ese asalto, a ese secuestro de un grupo de forajidos que llegaron al poder utilizando las herramientas democráticas, utilizando la institución del voto, las instituciones de la democracia, para luego convertirse en dictadores con un proyecto político, cívico, militar a perpetuidad, porque eso es en lo que ha devenido Venezuela finalmente. Frente a esta situación, bueno, definitivamente yo creo que hay un reclamo, yo lo he venido diciendo una y otra vez, el 5 de enero, de noviembre pasado, en un acto que hicimos en Caracas, delineaba con precisión el reclamo que el país hace de esa necesidad de cambio. Señalaba porque, no porque me lo cuentan, sino porque lo vivimos, porque lo sentimos, porque lo vemos, que el pueblo venezolano no quiere seguir viviendo en estas condiciones indignas en medio de este sufrimiento que es al final de cuentas la condición en la que vive el pueblo venezolano. Y frente a eso, bueno, nos planteamos de manera concreta qué hacer. Yo creo que es la pregunta. Y ese qué hacer nos lleva al tema de los pasos que tenemos que dar, que se los comento rápidamente por el tema del tiempo que tenemos. Una crisis de partido, partidos que se han autodestruido ellos, y no por causa de la política, de la antipolítica, perdón, sino por su exceso, por su arrogancia y por sus propias ambiciones internas. Creo que hay una crisis de liderazgo, un liderazgo que se desconectó totalmente de las masas, y una crisis de representatividad que ha devenido en una falta de confianza, en una falta de credibilidad en el liderazgo político actual. Y entonces, bueno, ¿qué tendríamos que hacer frente a eso? El tema de la unidad para nosotros es fundamental en ese aspecto. La unidad, que es, yo diría, hoy día clave, una unidad como herramienta de gran utilidad para ganar una elección, para la victoria y para gobernar. Porque yo creo que la unidad tiene que seguir siendo un valor fundamental
para, una vez obtenida una victoria con la unidad como la planteamos, bueno, sencillamente también el tema de gobierno tiene que ver con la unidad, porque soy de los que creo que en Venezuela tendrá que firmarse una especie, algo parecido al pacto de punto fijo, pero con otros criterios, ya no solamente un pacto de punto fijo entre partidos o entre algunos líderes, sino un pacto democrático de unidad nacional que involucre a todo el país, porque yo creo definitivamente que para reconstruir el país vamos a tener que continuar marchando unidos una buena parte de aquí en adelante, una vez obtenida la victoria. Por tanto, la unidad creo que entonces se convierte en estratégica, en un valor estratégico y muy importante. Y en esa misma ruta se inscriben las primarias. Primarias para ganar confianza, para darle fortaleza a la unidad. Hablo de la primaria presidencial. Para recuperar credibilidad, usando la primaria incluso como un medio para eso, para ganar confianza y credibilidad ante la población. Yo diría que agreguémosle a eso el trabajo político de base que tienen que hacer los partidos. Los partidos definitivamente tienen que volver a conectar con la población y, por supuesto, con una propuesta diferente que capte, al fin de cuentas, el interés de los venezolanos y logre efectivamente estimularlos a participar con fuerza y con determinación en todo este proceso que está por venir. Entonces, creo que los alacranes y bueno, hicieron mucho daño, la corruptela, estos que se venden y se cambian de partido, han hecho mucho daño incluso a la confianza en el voto, porque los venezolanos terminan, bueno, creyendo que no vale de nada votar por uno o por otro, porque terminan negociando hasta su propia militancia. De manera que yo creo que finalmente tenemos que convocar a votar por un proyecto de libertad, a votar por una opción de valores, que es lo que he venido planteando con el tema de la Venezuela digna. La Venezuela digna es el proyecto político que planteamos que planteo para reconstruir este país en libertad y en democracia. Ese es el proyecto que propongo. Es la reconstrucción de Venezuela en condiciones democráticas, sustentada, esto lo digo con mayúsculas, sustentada sobre bases de valores, derechos y principios éticos. Yo creo que esto es importante porque Venezuela nos la desbarataron, nos la destruyeron. Cuando yo hablo de un país en ruina, me refiero incluso a la condición moral de todo el país, cómo se han destruido los valores, la familia, bueno, la diáspora, al fin de cuentas, es una expresión de esta destrucción. Entonces, yo creo que para eso tenemos que empujar, porque así como lo planteé en una oportunidad en el año 1993 con fuerza, el tema para transformar al país requerimos de una transformación cultural. Yo sigo creyendo en eso. Una transformación cultural que nos ubique en el sendero correcto de ciudadanía. Y eso tiene que descansar en educación, en familia, en nuestros mejores valores, para que efectivamente avancemos con fuerza en eso que yo defino como la transformación cultural. La Venezuela digna para mí es poner fin al trato indigno, es ponerle fin a las humillaciones, es ponerle esa Venezuela digna, es la contracara o la contraparte que vamos a poner a la Venezuela de antivalores que hoy tenemos, es la de la discriminación política, la del chantaje político, la de la extorsión política, la del odio, la de, bueno, en fin, la de la persecución, la de la violación de derechos humanos, la de los delitos de lesa humanidad. Bueno, todo esto es
lo que vamos a contraponer, Venezuela digna contra esta Venezuela que hoy queremos superar. Y por supuesto que se valoren a todos los ciudadanos con respeto y como personas, como tiene que ser. Para ello nosotros hemos venido trabajando en 3 ejes. Esto también lo planteé el pasado 5 de noviembre en la ciudad de Caracas, en la exposición para el país que hicimos, en la propuesta al país, que tiene que ver con la dignificación de la economía, la dignificación de las personas y la dignificación de la política. Dignificar la economía, dignificar las personas y dignificar la política. Eso es lo que nosotros estamos planteando como fondo, como base, como sustento de todo este proyecto de la Venezuela digna que hoy estamos llevando adelante. Y es lo que creo finalmente que es la convocatoria a acompañar un proyecto de valores y acompañar un proyecto de libertad que tiene como objetivo fundamental, como propósito fundamental, salir o desalojar la dictadura y reconstruir el país bajo esas premisas de derechos, de valores y de principios éticos. Creo que ya nos consumimos estos 15 minutos. Ok, Andrés. Bueno, muchas gracias. Gracias por tus 15 minutos iniciales. Se me olvidó decir algo. Me va a acompañar en la comoderación Beatriz García, agente del petróleo, quien leerá las preguntas. Pero antes de darle el testigo a Beatriz en este aspecto, Andrés, quisiera preguntarte algo. Hay 3 grandes eventos programáticos unitarios que se han vivido en estos 23 años. El primero fue en el 2004 con el Plan Consenso País. El segundo fue en el 2011 con las 100 soluciones para Venezuela, que generaron otros documentos unitarios consensuados, que fue la agenda parlamentaria, que fue la agenda municipal, que fueron los lineamientos programáticos de un gobierno de unidad nacional. Y a partir del 2019 se empieza a trabajar en el Plan País. Si en las 100 soluciones participaron más o menos como 500 especialistas, en el Plan País participaron más o menos 2.000. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Estás tomando esos planes como base? Mencionaste la palabra unidad. ¿Vas a estar con eso? El reglamento los obliga a firmar un programa mínimo. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Si te vas a basar en eso, si eres un factor de unidad en esto, como ya dijiste ahorita en tu presentación. Sí, bueno, yo expliqué las razones de por qué el proyecto de la Venezuela digna. Yo creo que partiendo de esa base, el tema del Plan País, del cual yo participé también y participaron compañeros nuestros, y aquí mismo en Guayana estuvimos trabajando con todos nuestros equipos de profesionales para hacer importantes aportes allí. Bueno, por supuesto que los vamos a tomar en cuenta. Cuando yo hablo de reconstruir, y por eso comenzaba con el tema de que no me veía por qué quiero ser presidente, quedándome solo en el concepto individual de la responsabilidad que estamos asumiendo, sino que lo veía mucho más colectivamente, porque al final de cuentas, todos estos aportes que se están haciendo, finalmente tienen que ser considerados. Y yo digo, bueno, en cuanto a dignificar la economía, tenemos una serie de enunciados importantes para nosotros que pueden enriquecerse perfectamente con las cosas que dentro del plan país se fueron desarrollando en cada una de las distintas áreas de la materia económica. Yo creo efectivamente que eso no puede tirarse al cesto de la basura, sino que tiene que ser aprovechado porque ahí hay un aporte de profesionales muy talentosos y distinguidos del país que pusieron tiempo, empeño, responsabilidad
y talento en buscar soluciones para Venezuela. Claro que las tomaremos en cuenta. Ok, gracias, Andrés. Le voy a hacer un pase a Beatriz García de Gente del Petróleo, quien te leerá unas cuantas preguntas y tú irás respondiendo. Y ahí se va desarrollando la dinámica. Ok. Ok, gracias, Francisco. Cordiales saludos, Andrés. La primera pregunta se refiere: ¿cuáles considera usted deben ser los principales puntos que contemple el pacto de gobernabilidad que se dice van a firmar los precandidatos? Beatriz, ¿por qué no hacemos 3 preguntitas seguidas? Okay. Sí, siempre lo hacemos así. ¿En qué consiste? Aquí Luis Trincado pregunta: ¿en qué consiste su propuesta de la Venezuela andina? Y la otra pregunta se refiere la otra pregunta se refiere al Plan País, es más o menos lo que le preguntó Francisco. Ahorita la hace Rafael Melo, que si las propuestas de Andrés Velázquez usa el Plan País como base. Ahí van 3 preguntas. Mira, Andrés, antes de Sí. que responda, ¿tienes el aire acondicionado prendido? ¿Encendido? Sí, claro. Vale. Vamos a apagarlo porque se está oyendo. Sí. ¿Me oye mejor? ¿Quieres, Andrés? Sí, cómo no, ahora sí mejor. Si quieres, Andrés, enciende de vez en cuando la cámara para que sepamos que estás ahí. Ok. Está bien. Okay. Lo que pueda hacer, Francisco, cierra tú la cámara y que él la abra, que se menú. Sí. Bueno, la primera era ¿Cuáles serían los principales puntos que debería contemplar el acuerdo entre los precandidatos? El acuerdo de gobernabilidad, tal como lo hemos planteado y tal como intenté, bueno, lo dije someramente por el tiempo restringido que tenemos. Yo creo que ese pacto de gobernabilidad tiene para nosotros que arrancar o debe iniciarse considerando, de acuerdo al comentario que hacía, de un pacto democrático de unidad nacional. Para mí eso es imprescindible. Por eso yo insisto en señalar que el tema de la unidad, más allá de ser una herramienta útil para ganar un proceso electoral, tiene para nosotros también la condición de un valor estratégico para gobernar. Y en consecuencia, creo que la primera cosa por la que debemos pasearnos tiene que ver entonces con el hecho de ir al encuentro. Es más, yo diría que el nuevo presidente democrático que asuma el país debe, no un ministerio, pero sí una comisión de carácter presidencial dedicada al tema del acuerdo nacional de manera inmediata, que nos permita ir a consolidar esa unidad nacional para gobernar. Porque yo soy de los que creo, estoy convencido de eso y lo comparto con ustedes y creo que compartirán conmigo ese criterio. Estos dictadores, estos totalitarios que hoy usurpan el poder en Venezuela, bueno, esos ahorita no darán agua, no darán electricidad, no recogerán la basura, no atenderán ningún hospital, no hay sistema de salud, no hay sistema de nada, desde el punto de vista de la calidad de vida para los venezolanos. Pero una vez que estén fuera del poder, yo estoy absolutamente seguro que a la semana van a estar montando reclamos, movilizaciones, bueno, dinero van a tener de sobra para sabotear y para tratar de impedir el desarrollo de un gobierno democrático y de impedir la reconstrucción de este país. Por eso yo digo que una de las decisiones fundamentales tiene que ver con el tema de ese acuerdo nacional.
Luego creo que debemos asumir el nuevo gobierno democrático bajo la concepción de un gobierno en transición. Debe ser un gobierno en transición. Y pienso además que quien resulte vencedor y asuma la responsabilidad de presidente, de nuevo presidente de la República, bueno, creo que debemos firmar un acuerdo de que porque el tema de la reelección se ha convertido para nosotros en una suerte de maldición. Echa a perder todo. Los presidentes terminan pensando en la reelección y no en gobernar de verdad. Y en ese aspecto creo que este primer presidente debe, al fin de cuentas, establecerse como un presidente que no va a la reelección. Que elijamos en este nuevo proceso presidencial. Luego tenemos otras, por supuesto, otras decisiones que tienen que ver en lo político, en lo democrático, que es el tema de el acuerdo de descentralización que tiene que ser igualmente firmado. Y yo diría que con urgencia y con más fortalezas todavía, porque la Venezuela digna, descentralizada, tenemos que oponérsela a esta Venezuela comunitaria que nos quieren imponer y que, por cierto, están por allí trabajando un nuevo paquete de leyes para el Estado comunitario. Pues bien, nosotros tenemos que avanzar rápidamente con reformas constitucionales. Eso tiene que ser parte del acuerdo para los efectos de tener nuestra Venezuela descentralizada y democrática. Y luego, bueno, tiene que ver, y todo esto forma parte del planteamiento que ya hemos venido haciendo sobre el tema de dignificar la política, que son partes, decisiones que tenemos que tomar que no van a poder ser retardadas, tienen que tomarse con mucha rapidez. El tema de la reelección indefinida, eso tiene que tener un acuerdo para nosotros definitivo en ese pacto de gobernabilidad. El tema de lo que tiene que ver con los presos políticos, esto es fundamental. Ese pacto o acuerdo de gobernabilidad pasa para nosotros por liberar hasta el último de los presos políticos que hoy están en las mazmorras del régimen. Y bueno, retornar a la alternancia, todo esto tiene que formar parte de ese acuerdo de gobernabilidad, entre otras cosas, y tienen que ver, por supuesto, con esa reforma constitucional a la cual debemos estar comprometidos a llevar adelante. La otra pregunta que tiene que ver con en qué consiste La Venezuela digna. Bueno, todo esto forma parte de eso. Cuando yo hablo de dignificar la economía, hablo del respeto y el restablecimiento de la propiedad privada en toda su condición, tal como está establecida en nuestra Constitución. Devolverle las empresas confiscadas a sus legítimos propietarios, a sus legítimos dueños. Hablo de establecer un modelo abierto, competitivo, con resguardo, por supuesto, de la economía interna en las relaciones de intercambio con el mundo. Es decir, no cerrarnos, abrirnos al mundo en materia de competitividad y, por supuesto, cuidando, como lo he dicho, todo lo que tiene que ver con, dicho de otra manera, gradualmente, en las condiciones en las que se encuentra nuestro país. El tema petrolero, por supuesto que lo abordamos con mucha fuerza, una apertura petrolera que permita
en conjunto con sectores de inversión privada y nacional e internacional, abrir o fortalecer el tema de nuestra industria petrolera, porque creo que tenemos que pivotearnos todavía allí, sostenernos como pilar en una industria petrolera productiva, de nuevo retomando su camino de producir y que es lo que nos puede permitir, en definitiva, abordar todo el problema, lo que es la reactivación de la economía, entrar en contacto para los efectos de atender todo lo que tiene que ver con la macroeconomía, con los acuerdos del Fondo Monetario Internacional, que yo creo que en definitiva son imprescindibles. Esto no tiene para nosotros duda de ningún tipo. Creemos que hay que atender en materia de seguridad social, ponerle empeño a eso, creando un fondo. Lo hemos venido planteando desde hace mucho tiempo. Yo creo que hoy por hoy se justifica con toda su fuerza, que es el tema relacionado con nuestros pensionados, y creo que en la medida en que tengamos una industria petrolera fortalecida y produciendo de la regalía petrolera, podemos perfectamente constituir un fondo de pensión, un fondo para pensiones, un fondo para nuestros pensionados, para mejorar la pensión de cada uno de ellos y no verlos por allí deambulando, mendigando en ningún lado con estas pensiones de miseria. Bueno, el ambiente, por supuesto, para nosotros es un aspecto importante, el tema del desarrollo turístico. Yo creo que tenemos que impulsar mucho todo aquello que tiene que ver con la industria, lo tecnológico y lo turístico, que en Venezuela poco se ha hecho. Bueno, aquí en Guayana tenemos, como todos ustedes saben, un tema relacionado con el arco minero, que no por estar contra minería, ojo, sino ordenar lo que tiene que ver con la minería en el estado Bolívar. Bueno, eso tenemos que atenderlo. El llamado arco minero de la muerte, eso no puede continuar siendo. Y no hay riqueza alguna que justifique o que se pueda intercambiar por bueno, aire envenenado, o por aguas envenenadas, o por rompimiento de nuestros bosques, destrucción de todo eso. Bueno, son parte de todo lo que tiene que ver con el desarrollo en materia de dignificación de la economía para nosotros. Contar con un Banco Central de Venezuela independiente, autónomo, con técnicos talentosos, de verdad que los tenemos, capaz de poner en marcha una política monetaria y antiinflacionaria acorde con este tema terrible que tenemos con el tema de la destrucción de nuestro signo monetario y, por supuesto, de la incontrolable inflación que pulveriza cualquier tipo de ingreso que tiene la familia venezolana, los trabajadores en el país. Cuando hablo de dignificar a las personas, estoy refiriéndome al tema del trabajo. Eso es para mí, bueno, un punto además que me toca de cerca, porque como todos ustedes saben, de allí vengo, restituir el valor social del trabajo, restituir todos los derechos laborales de todos los trabajadores del país, restablecer la vigencia de la contratación colectiva, igualmente promover todo lo que tiene que ver con el trabajo decente y la inversión en Venezuela, tanto nacional como privada, para la generación de empleo, retomar y relanzar todo lo que tenga que ver con la seguridad social universal, el tema de los derechos humanos, civiles y ambientales son para nosotros fundamentales en todo este proceso de dignificación de las personas, como lo hemos planteado en la Venezuela digna. El
el tema del imperio de la ley y la justicia independiente. El tema, cuando hablo de la transformación cultural, me refiero a la educación, porque soy de los que creo que educación y trabajo van de la mano para reconstruir este país. De lo contrario, bueno, creo que será muy difícil. Allí está, yo diría, la clave, y allí tenemos que hacer el gran esfuerzo. Entonces, educación, salud, servicios públicos dignos, de calidad para todas y cada una de las personas. En fin, bueno, todo eso forma parte de lo que hemos llamado la Venezuela digna en cuanto a dignificar la política. Ya señalaba algunos aspectos relacionados con la reforma constitucional que queremos hacer. Creo que hay que establecer una doble vuelta presidencial para elegir al presidente, quiero decir. Hay que retornar a la alternancia, pluralismo y convivencia, acabando con este tema de la reelección indefinida, que ya lo mencionaba, y por supuesto el tema de las Fuerzas Armadas, a las cuales definitivamente hay que restablecer su condición de institución respetada, a todo el valor institucional que contempla la Fuerza Armada Nacional y que está contemplada en nuestra Constitución y que hoy por hoy sencillamente ha sido pisoteada, como todos ustedes saben. Bueno, un poco en general, eso forma parte de esa Venezuela digna que como proyecto político estamos planteando para el país. Y por supuesto, esa condición de respeto y de valor a la condición humana. Eso es fundamental. La Venezuela reconstruida, sustentada en valores, sustentada en el trabajo, sustentada en la educación, sustentada en eso. Eso es para nosotros lo que podríamos decir, a grosso modo, forma parte de esta Venezuela digna que estamos planteando. Y bueno, ya creo que lo del Plan País, que es una tercera pregunta, ya lo señalaba al inicio con lo que nos comentaba nuestro amigo Francisco. Y bueno, sí, para nosotros es también base de todo lo que tenemos que tomar en consideración, porque es un trabajo que bien vale la pena, es un trabajo a la cual se le dedicó tiempo, es un trabajo de la cual participaron talentosos profesionales del país y que, bueno, allí mismo estuvimos nosotros trabajando y haciendo aportes importantes. Ok, muchas gracias. Ahora le voy a leer 3 preguntas más. ¿Cómo conformaría usted un gabinete que pueda enfrentar la emergencia para darle estabilidad al gobierno entrante? Formaría ¿Cómo conformaría usted un gabinete para darle estabilidad al gobierno entrante? La segunda es, entre los venezolanos en el exterior con edad para votar, unos 4.5 millones los nuevos votantes y unos 4 millones los que han cambiado de domicilio en Venezuela y no pueden cambiar su dato en el red. Unos 2 millones según datos de Súmate. Somos casi 10 millones que no podremos votar, casi la mitad del red. Quien gane en la primaria, ¿a cuántos representaría en las presidenciales de 2024? Si vemos esta cifra. ¿Qué plantea usted sobre estos votantes? Esa sería la segunda pregunta. Ajá. La tercera. ¿Cuánto de tu proyecto de Venezuela digna? Ya se lo respondiste, está contemplado en el Plan País. La tercera sería, buenas noches, candidato Velázquez. ¿Qué lineamientos económicos contempla su programa de gobierno que conduzca a estabilizar la economía, reactivar todos los sectores productivos y elevar el poder adquisitivo del venezolano? Cambio fuera. Ajá. Bueno, comenzamos por el gabinete. ¿Cómo conformaría un gabinete? Bueno, fíjense lo siguiente. Yo, modestia aparte,
largo de este trajinar en la lucha política y en la lucha social y en la lucha sindical en la que nos hemos involucrado en la experiencia como parlamentario, puedo decir lo siguiente. Tenemos experiencia para enfrentar, o mejor dicho, para constituir un gabinete de gobierno que sea, al fin de cuentas, expresión del país y que sea, además, yo diría, aceptada por las grandes mayorías. Y me permito brevemente hacer algunos comentarios de la experiencia que he tenido. Cuando llegamos a la gobernación en el estado Bolívar por primera vez, aquí se apostaba a que, bueno, yo iba a convertir la gobernación del estado Bolívar en una trinchera de batalla política contra la Corporación Venezolana de Guayana. Y además, eso estaba sustentado porque veníamos de una confrontación desde el punto de vista político muy seria, muy enconada con el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, que era el ministro Leopoldo Sucre Figarela, que en paz descanse. Y además le había ganado en el estado donde Acción Democrática era el partido más fuerte, porque era el único estado en Venezuela donde incluso había ganado los 2 senadores. Es decir, la hegemonía del Partido Acción Democrática aquí en el estado no era para ponerla en duda, era real. Bueno, y se hicieron los peores augurios en relación a mi desempeño como gobernador. Pues fíjense ustedes, le dimos una sorpresa a todo el mundo, porque con Sucre Figarela, con ese adversario político tan de tanto carácter y duro para la contienda política, bueno, pudimos hacer, para no entrar en relatos mayores, pude hacer con Leopoldo Sucre Figarela el mejor equipo de gobierno y la mejor interacción que se pudo hacer entre entes centrales, organismos descentralizados y la gobernación del estado Bolívar, que por cierto era la primera elección, o sea que estaba por construirse. Allí no había prácticamente gobernación porque todo dependía de Caracas. Y logramos y supimos entonces con sabiduría, atendiendo los consejos de mucha gente, incluso logramos constituir un gabinete de gobierno aquí en el estado Bolívar en la que para mí no privaba ningún tipo de militancia partidista. Yo constituí un gabinete de gobierno con adecos, con copellanos, con gente de cualquier otro partido. Integramos a todo el mundo en esa gestión y logramos echar adelante con gente buena, con gente proba, con gente con mucha moral y con mucha mística de trabajo, profesionales destacados, incluso muchos venidos de la CBG. Bueno, logramos echar adelante un equipo de gobierno que permitió hacer la gestión de gobierno por 2 periodos consecutivos, que por cierto hoy sigue siendo referencia como la mejor, perdónenme la inmodestia, la mejor gestión regional que se pueda haber hecho o que se conozca en todos estos tiempos
aquí en el estado Bolívar. De manera que tomando en consideración, y esto lo traigo a colación porque vamos a requerir de mucha experiencia ahora para la reconstrucción de este país, de mucha tolerancia, de mucha madurez, de mucha firmeza, de mucho carácter también, de mucha mano firme, pero sobre todo de mucho entendimiento que, como lo dije al comienzo, Venezuela no está hoy para un Mesías. Venezuela no está hoy para un redentor, un salvador de la patria. Venezuela está hoy para constituir esfuerzo colectivo, para construir equipos de trabajo multidisciplinario más allá de cualquier connotación o gusto o color político partidista. Y por supuesto, tomando en consideración que la Venezuela que viene no es una Venezuela en la que, ojo, esto es muy importante lo que voy a destacar, que no es una Venezuela en la que se esté pensando cometer los errores del pasado que nos trajeron a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro. Que Venezuela, la democracia venezolana se fue torciendo de tal manera que terminó siendo un reparto de partidos. Ojo con eso. La Venezuela que estamos por reconstruir es una Venezuela que no va a ser para un reparto entre partidos. Aquí hay que tomar en consideración a los ciudadanos, a los gremios, a la sociedad civil, a los profesionales talentosos que los hay. Y muchos están fuera, habrá que mandarlos a buscar también, que vengan con nosotros. Yo creo que eso va a ser fundamental para empujar o construir un gabinete de gobierno de transición que sea, bueno, de calidad, impecable y que por supuesto dé los resultados que todos estamos esperando. Y donde, bueno, que nadie crea que va a venir a repartirse el país entre partidos, una tajada para ti, una tajada para mí, porque precisamente eso es lo que nos tiene aquí en medio de esta situación. Venezuela tiene que borrar esta historia, superarla, y solo puede hacerlo, bueno, con esos, como lo hemos venido señalando, con el tema o el proyecto de la Venezuela digna. Venezolanos en el exterior. Yo tengo tanta preocupación por los venezolanos que están fuera y ver cómo se resuelve el tema de la votación de ellos y su participación y los venezolanos que estando aquí en el país no están inscritos en el registro electoral, nuestros jóvenes. Y muchos que fueron cambiados de lugar inconsultamente. Todo eso yo creo que nosotros tenemos que atenderlo y son dos aspectos para mí fundamentales. El voto de la diáspora y el estímulo y el compromiso para que todos nuestros nuevos votantes vayan a inscribirse, que como bien sabemos, ya se ha dicho, son unos 4 millones que están sin inscribirse en nuestro país. Eso tenemos que hacer el trabajo, tenemos que hacer el esfuerzo para lograr inscribirlos. Y por eso yo diría que una tarea importante, pendiente, paralela al tema de las primarias, que vamos a ir trabajando y que la Comisión de Primarias debe hacer, creo que los partidos, la plataforma de la Unidad Democrática debe abordar como una agenda o tarea súper importante la de ver cómo resuelve incluso adentro todo lo que tiene que ver con los votantes internos que aún no se han inscrito. Y la diáspora, bueno, yo creo que rápidamente la comisión de primaria ya está nombrada.
Vi por allí que, bueno, en diciembre estarían listos para decir la fecha. Bueno, a mí eso no me cayó nada bien, de que estén diciendo que en diciembre. Yo creo que cayó muy bien para la población venezolana la información de la designación de la Comisión Nacional de Primaria. Ha caído muy bien y yo he podido recoger muy buenos comentarios también en la población por la instalación el día de ayer. Muy positivo. Pero ojo, no dormirse en los laureles. Yo creo que la Comisión de Primaria, con todo respeto, no estoy dando, no le estoy imponiendo agenda ni cosas por el estilo, pero en todo caso, este país debe entender que estamos contra reloj. Esto es una carrera contra el tiempo. Cualquier cosa nos puede, de cualquier sombrero nos puede sacar un conejo el régimen. De tal manera que tenemos que andar rápido. Hay que, con certeza, decirle a los venezolanos cuándo tenemos elecciones primarias. Hay que definir ya y decirle a los venezolanos que esa elección primaria es sin el Consejo Nacional Electoral, que es como lo creo, para lograr estimular una mayor participación. En la primaria hablo, porque es la nuestra, es la de donde nosotros podemos decidir. La otra que vendrá, la formal, bueno, ya pelearemos por las condiciones como tenemos que pelear de verdad, verdad. Y bueno, para lograr condiciones que nos permitan elegir, que permitan que el voto elija. Y bueno, hay una comisión técnica trabajando para el tema de ver cómo se le facilita la votación a la diáspora, y esos son los anuncios que tiene que hacer rápidamente la Comisión Nacional de Primaria a los efectos de seguir dándole certeza, seguir dándole alegría y seguir estimulando que la población en su conjunto, en su gran mayoría, todo ese pueblo que quiere cambio, que desea cambio, como lo está solicitando a gritos, se involucre y haga suya la primaria, y por supuesto eso redundará en una participación aplastante al final de cuentas en la elección presidencial de verdad. Porque, bueno, todos sabemos que el gran deseo nacional es que Maduro se vaya porque nadie lo quiere. Lineamientos económicos era otro planteamiento que nos hacían. Bueno, yo creo que tendríamos que comenzar por un tema, a hablar de un rescate integral de la economía nacional. Creo que tenemos que hacerlo. A partir de allí, pienso que tenemos que reducir el tamaño del Estado. Es un imperativo. Tenemos que hablar del tema de la propiedad del Estado y empresas, nuestras empresas nacionales que hoy día son incompetentes y que están prácticamente quebradas. Tenemos que hablar de participación de capital privado allí, es decir, revisar todo eso y modificar la propiedad. Yo diría que vayamos a participación abrir a la participación de capital privado. Creo que igualmente el tema de la descentralización juega un papel importante en este tema de la animación de la economía a nivel nacional, de ese rescate de la economía a nivel nacional, dándole facultades regionales a los estados, permitiéndole desarrollar todas sus potencialidades y abordando polos de desarrollo como el caso del Estado Bolívar, por ejemplo, que ya es un caso probado. El Plan Guayana es un caso probado. Eso funcionó. Si se hace correctamente, puede funcionar y puede ser un proyecto, como lo fue en el pasado, de un proyecto económico de alternativo, no petrolero, y creo que perfectamente redimensionándolo, ajustándolo al tema relacionado con la capacidad de energía que tenemos y todo eso, bueno, perfectamente podemos nosotros, desde el punto de vista de la descentralización, sacarle provecho.
tenemos que ir a un programa de estabilidad macroeconómica. Y por eso yo mencionaba lo del FMI, porque yo no veo a qué organismo, qué otro organismo vamos a recurrir, sino al FMI para el financiamiento de todos los programas macroeconómicos que tenemos nosotros que abordar, porque es necesario. Para ello requerimos un banco central autónomo, banco central independiente, conformado por técnicos, por profesionales talentosos que los tenemos. Eso es fundamental para abordar planes, los planes monetarios, para ver todo lo que tiene que ver con nuestra política monetaria. Y por supuesto, como lo decía, con el tema relacionado de la inflación, que hoy pareciera no tener control de ningún tipo. Otro elemento que podríamos... el tema relacionado con la agroindustria, agroproducción alimentaria. Eso se nos está quedando afuera. Todo eso tiene que ver con toda la reanimación de la economía del país. No lo podemos poner de lado, sobre todo si tomamos en consideración que hoy el tema de hambre, de desnutrición y de seguridad alimentaria pasa también por darle todo el apoyo financiero, técnico, asistencia técnica a nuestro sector agropecuario. Y por supuesto lo que tiene que ver, como ya lo hemos dicho, con nuestra industria petrolera. Meterle el pecho al tema petrolero, apertura petrolera, capital privado, participación de capital privado en nuestra industria petrolera. El negocio petrolero tiene que volver a ser para Venezuela un gran sostén desde el punto de vista económico. Bueno, eso entre otras cosas, el tema de la economía nos da para mucho. El plan país tiene contenido para nosotros una serie de recomendaciones igualmente en materia económica, que allí estaremos, por supuesto, con eso estaremos trabajando, y con técnicos que conocen la situación nacional y que perfectamente nos pueden dar también aportes y directrices relacionadas con todo el tema de la reactivación económica nacional. Ok, Andrés, gracias. Andrés, una pregunta. Tú ganaste 2 primarias regionales, ¿no? Como candidato a la gobernación. Y fui 4 veces electo al Parlamento, ¿oíste? No 2. 3 pude ejercer y 1 no, porque entré a la gobernación y no la ejercí. Ok, ahora, sentí que te estabas conteniendo porque, bueno, no quieres crear este tipo de problema con la comisión de primaria que recién se está instalando, pero ¿tienes alguna otra sugerencia? Ya que tú pasaste por 2 primarias, tú pasaste por primarias que tuvieron que ver con la lista unitaria como parlamentario. Sé que fuiste el candidato de las primarias para la gobernación y pasaste por ahí, pero también fuiste candidato a primaria en la lista unitaria de los diputados. No, las 2 veces para la gobernación, las 2 veces siguientes. Bueno, pero tienes esa experiencia, tienes algo que decir de la comisión de primaria, porque acabas de decir algo, vamos a suponer que en realidad el CNE nunca ha sido, el CNE prestó unas máquinas en el 2012. ¿Tú aceptarías que el CNE hiciera lo mismo y prestara unas máquinas? Buenas noches, Andrés. Yo te diría que yo prefiero no ligar esta primaria al CNE. Prefiero no ligarla desde ningún punto de vista. Y prefiero que nuestros votos sean manuales y los contemos nosotros manualmente. Ok. Ok, gracias. Sigo con las preguntas. En el bloque anterior se me olvidó mencionar quiénes eran que formulaban las preguntas. Estaba
La pregunta sobre el gabinete Beatriz García, la del registro electoral María Carmela Rodríguez y la del aspecto económico Iván Pérez. Ahora procedo con otro bloque de preguntas. Eddie Ramírez dice: Andrés, felicitaciones por tu trayectoria y tesón. ¿Cuál consideras la causa principal de que nos gane el ventajismo, de que nos ganen? Es el ventajismo máquinas del CNE, la falta de testigos. No te oí. Es cierto que eres el único que ha tenido todas las cartas en las manos. No te estoy oyendo. ¿Ah? Escucha. No te estoy ¿Y oyendo. ahora? Ahora sí, te oí hasta cuál es la causa principal. De que nos ganen, que si es el ventajismo oficial, las máquinas del CNE, la falta de testigos, y si es cierto que tú eres el único que ha tenido todas las actas. César Rodríguez pregunta: excelente, Andrés Velázquez, ¿usted ha considerado unirse con algún otro candidato para las primarias e ir como un bloque alrededor de algún candidato facilitaría a la sociedad civil tomar una mejor decisión que tener más de 30 candidatos, algunos de ellos sin base política? Esa sería la segunda. Y la tercera es de Víctor Chourio. Buenas noches, candidatos. Para los viejitos que han dado todo trabajando y hoy el régimen los tiene mendigando, ¿qué propuesta tiene usted para ellos? Víctor Chourio del Zulia. Ahí están las tres preguntas. Antes de que comience a responder, te agradecería que quienes formulen las preguntas lo hagan corto. Fíjate, faltan 11 preguntas todavía y entonces no se extiendan tanto en formulario. Adelante, Andrés, gracias. Ok. Bueno, fíjense ustedes, yo creo que el tema de la primera fue causa principal de falta de testigos, divisiones. No, yo creo que en el caso concreto mío, en el caso de Bolívar, yo he tenido aquí que enfrentar permanentemente una conspiración. Permanentemente. La mezquindad de las organizaciones políticas, ustedes no saben el tamaño de eso. Hay poca grandeza, hay poca madurez. Hay quienes ven en los sectores de la propia oposición al enemigo principal y no al régimen. Yo lo puedo decir con total tranquilidad y propiedad, porque he sido víctima de eso. A pesar de que yo he tenido que participar las dos últimas veces como candidato en el estado Bolívar, teniendo que medirme en una primaria. Sin embargo, bueno, quienes compiten con nosotros en la primaria, al final de cuentas, bueno, terminan deseando más bien que no ganemos. Yo espero que en esta oportunidad de la primaria nacional presidencial, que es otra escala, por supuesto, que estamos en otro desafío de carácter histórico, que no se trata de una alcaldía o de una gobernación, como me haya podido ocurrir a mí aquí en el caso del estado Bolívar. Es el país, es el país. Y es el destino de esta patria el que nos estamos jugando de aquí para adelante. Y es la libertad, y es la democracia. Y en ese aspecto, yo espero que todos aquellos que participen en este proceso de primarias, bueno, cumplan su palabra, hagan buena su palabra de acatar, porque eso lo tienen que firmar. Pues eso la Junta Electoral va a poner a firmar que usted acata los resultados a cada uno de esos que se inscriba a participar en la primaria. Y que hagan buena entonces ese acatamiento
eso que van a firmar y que no terminen entonces convirtiéndose más bien en caballos de Troya frente a el que resulte ganador finalmente. Yo lo digo por mí y quiero dejarlo suficientemente claro aquí hoy en esta conversación. Yo estoy participando, aspiro ganar, quiero ser el candidato de la unidad. Tenemos un plan, tenemos un proyecto, tenemos determinación, tenemos, bueno, la fuerza para empujar adelante toda esta reconstrucción del país y el conocimiento necesario. Pero si no soy yo el que el pueblo elige en la primaria, mire, se lo juro aquí a todos ustedes, a los que estén conectados. Se lo juro por mi Madre Santa, que en paz descanse. Yo voy a apoyar al que resulte electo por el pueblo. Yo le voy a dar todo mi esfuerzo, toda mi vida. Me va a tener allí a su lado, haciendo lo que me corresponda hacer para lograr la victoria que no puede esperar más allá de este proceso que viene. Porque es una oportunidad de oro que tenemos. Y en ese sentido, bueno, creo que podamos estar por encima de cálculos personales o partidistas y que lo que resulte de la primaria, al final de cuentas, sea efectivamente lo que se respete y lo que se acate. En cuanto a si he pensado unirme a otros, bueno, estamos trabajando. Yo creo que hay varios candidatos. Yo voy a apoyar al que resulte ganador y punto. Ojo, tampoco estoy negado a hacer acuerdo con otras organizaciones o con otros candidatos. No estoy nunca negado a eso. En procesos como estos tan dinámicos, donde nos jugamos todo, bueno, donde nos estamos jugando un país entero, yo creo que toda conversación, todo acuerdo, todo esfuerzo unitario que podamos hacer, bueno, eso para nosotros es completamente válido. Y eso no tengo ningún complejo ni ningún problema. En cuanto a la pregunta que hacía el amigo Chouro del Zulia, de los pensionados, bueno, yo creo que si aquí hay que hacer justicia en Venezuela, como he dicho, que con los trabajadores hay que hacer justicia, si con alguien hay que hacer justicia es con los pensionados en nuestro país. Lo de los pensionados en nuestro país es, bueno, yo cada vez que toco ese tema, bueno, sinceramente me conmueve, por decir algo, me conmueve. Porque no es que me lo van a contar, es que nosotros y en todo este trajinar por el país hemos visto la necesidad de nuestros pensionados. Pensionados que no tienen no hablemos de la comida, para el medicamento, para las medicinas. Yo creo que eso no es justo. Y creo que con los pensionados habrá que hacer, bueno, el mayor esfuerzo llegando al gobierno, llegando al gobierno. Por eso hablo de crear la pensión, el fondo de pensiones de regalías petroleras. Una vez que recuperemos eso y tal como vaya la regalía, aunque sea de a poquito, ir mejorando la situación de los pensionados. Porque la condición de nuestros pensionados no puede seguirse tolerando en las condiciones en las que se encuentran. Eso habla mal, no solamente de un gobierno, habla mal de toda una sociedad, de toda una sociedad. Y nosotros estamos hablando del bienestar social. Y ese bienestar social nos involucra a todos. Y estamos hablando de valores, de la Venezuela digna, de la Venezuela solidaria. De eso estamos hablando. Y la responsabilidad moral que tiene cualquier gobierno que llegue nuevo, cualquier
equipo de gobierno que llegue nuevo tiene que estar orientada a resolver este tema de nuestros adultos mayores, de nuestros pensionados, de relanzar todo lo que tiene que ver con la seguridad social universal y particularmente con nuestros jubilados y pensionados, que son trabajadores que lo dieron todo por el país y que hoy son tan maltratados y los vemos sufriendo tanto en las calles del país. Okay, Mira, gracias. Beatriz, permíteme un momentico. Por favor, están levantando la mano. No estamos permitiendo preguntas orales. Si la pueden poner en el chat de manera breve. Y lo otro, Andrés, hay bastantes preguntas. Si puedes ser un poquito más corto en tu respuesta, porque mucha gente te está preguntando y es para darle chance a todo el mundo. Gracias. ¿Hasta cuándo es esto? ¿Hasta cuándo? Esto dura 1h30, llevamos 1h20, pero no importa, nos podemos extender si no tienes problema. No, es que velo redondeando, pues si le damos rueda libre, sí, no terminamos nunca. Okay, dentro de hora y media hablamos. Vamos a cerrar hasta aquí las preguntas, ¿no? O sea, me refiero a las que están ya hechas, y las voy a agrupar, son 15. Las primeras 3, Omaira Calles pregunta: celebro su concepto de la unidad como una estrategia en sí misma. ¿Cree usted que los partidos reunidos en la plataforma mantendrán la unidad y se comprometerán con el candidato que resulte electo? Rafael Melo: uno de los elementos que más han sido afectados por el régimen ha sido la tergiversación de valores. La educación ha sido destruida. ¿Cómo enfrentará estos aspectos? David, no tiene apellido, de esa Emancipación Radical. No, no. Edgar Capriles: Andrés, ¿cuál estrategia te planteas para neutralizar a aquellos que dicen ser de oposición, pero hay claras señales de que juegan para la autocracia? Cerrada la rueda. Ok. Segundo. Ok. Ok. Perfecto. Ajá. El respeto a la unidad. ¿Cree usted que los partidos, exacto, van a respetar la unidad? Sí. Yo tengo que partir del criterio de que la van a respetar. Tengo que partir de allí, estoy obligado, porque estoy metido allí, estamos, y por supuesto todo nuestro esfuerzo estará también de una u otra manera ligado al tema de mantener esa unidad. Yo creo que es un esfuerzo por todo lo que he expuesto y todo lo que hemos conversado esta tarde, que vale la pena, y en ese aspecto, bueno, efectivamente creemos que tiene que mantenerse la unidad. Y partido que no lo haga, pues lo vamos a denunciar. Partido que veamos saboteando esto, lo vamos a denunciar. No hay, allí nosotros no vamos con medias tintas. Y yo creo que esto es lo que tenemos que asumir íntegramente, de verdad, porque creemos en ello y no es porque vamos a estar haciendo maniobras por aquí y por allá para ver cómo quedo yo, cómo me acomodo, y no logro el objetivo personal o partidista que quiero, entonces me desentiendo. Yo creo que todos aquellos que forman hoy parte de la mesa democrática, la plataforma democrática de la unidad, están comprometidos con la unidad y bueno, allí se viene haciendo el esfuerzo, con mucho debate, a veces con una pata coja metido dentro de la plataforma, pero siempre hemos logrado superar dificultades y aquí estamos, pues, en este esfuerzo por la primaria que ya haber
establecido el compromiso por la primaria, ya de por sí mismo es una declaración o una determinación de mantener la unidad. En cuanto al tema educativo, sí, yo comparto el criterio de que aquí el régimen destruyó la educación en Venezuela. Hoy podemos decir, entre los maestros que abandonaron, que se fueron del país, otros que abandonaron porque el sueldo que tienen no les sirve, el salario no les sirve ni siquiera para comer. Las escuelas en su peor estado. Bueno, los niños desertando porque los padres no pueden mantenerlos en la escuela, no pueden equiparlos, no pueden darles de comer para que vayan a la escuela. Ya no se recibe alimentación en las escuelas, ya, bueno, todo eso desapareció. Y eso nos impone a nosotros, sobre todo en el caso concreto de lo que planteamos, de la transformación cultural que nos permita efectivamente ponernos en el camino de ciudadanía. En eso nosotros necesitamos evidentemente relanzar un plan educativo en Venezuela que nos permita la mejor educación pública de calidad. Bueno, por cierto, en eso yo tengo una experiencia importante. En el caso concreto del Estado Bolívar, yo fui galardonado con el premio Simón Bolívar que otorga la UNESCO en proyectos educativos novedosos, cosa que hicimos aquí en el Estado Bolívar, que fue donde primero prácticamente transformando la educación y que luego fue asumida a nivel nacional, convirtiendo el aula en aula trabajo, en aula taller, en aula comedor, en aula biblioteca, en aula de aprendizaje en general. Cambiamos el viejo concepto del pupitre. La primera hora de clase de los muchachos era un desayuno, en la tarde la merienda. Bueno, en definitiva, yo creo que en materia educativa hay que dedicar el mayor de los esfuerzos y el mayor de los recursos presupuestarios con el propósito de relanzar un plan educativo nacional que efectivamente nos permita salir de esta situación de atraso en el que nos encontramos. Y aquellos que aparentan ser opositores y no lo son, bueno, sí, tenemos de esos bastantes. Yo he sido muy polémico en esto. Incluso cuando voy a las asambleas públicas en cualquiera de los estados, planteo que en nuestra primaria ahí no tienen cabida los alacranes. Yo creo que la unidad también es unidad de propósito, unidad de objetivo y unidad ética, porque lo ético no está reñido con lo político. Entonces, cuando yo veo por allí gente, no, que aquí tiene que venir todo el mundo, abran la compuerta, que venga Brito, que venga, no sé quién, que venga el otro. No, no, no. Una cosa es que tú convoques militancias de otros partidos y todo eso, a convocar gente que le ha hecho tanto daño a la democracia, tanto daño a las instituciones, tanto daño a la credibilidad del voto. Y entonces, no, yo creo que no nos pueden meter a todos en un mismo saco. Y en ese sentido, la pregunta que se hace aquí es bien pertinente porque hay que estar ojo de águila, como se dice. Hay mucho disfrazado de opositor, pero que son caballos de Troya, que juegan para Maduro. Que juegan para Maduro. Opositores que son de la boca para afuera, pero que lo que quieren es normalizar la dictadura, que lo que quieren es normalizar
a Maduro, que lo que quieren es vendernos las burbujas estas de los bodegones, como que Venezuela se arregló. Eso, que dicen que hay que cohabitar para ir avanzando poquito a poco con el dictador y tal, hasta que logremos desplazarlo. No. Queda claro que en la medida en que normalizas la dictadura, le das legitimidad al dictador, al totalitario, al que no quiere medirse en elecciones, al que recurre a todos los trucos, las trampas y ventajismos para impedir que el pueblo se exprese. Oye, que tú le sigas dando poder y reconocimiento y convivencia con él, al final del cuento te quedarás con él para toda la vida, pero nunca te permitirán salir. Es necesario contar con una oposición dispuesta a confrontar al dictador, una oposición dispuesta a pelear por sus derechos, una oposición dispuesta a reclamar calidad de vida, una oposición dispuesta a vivir en libertad y a vivir en democracia, a vivir con dignidad en general. Entonces, ojo con esos falsos opositores camuflajeados que lo que quieren es dividir para facilitarle las cosas al dictador. Ok, gracias. Voy a leer un bloque de 4 preguntas. Rafael Melo. Otra situación terrible es la de los niños con malnutrición crónica. Su futuro está disminuido en posibilidades de competir. ¿Cómo cree que el Estado debe enfrentar esta situación? Pedro Jesús Balcázar. Buenas tardes, Andrés Velázquez. ¿Considera viable la posibilidad de eliminar las Fuerzas Armadas, ya que las mismas constituyen un gasto muy oneroso para el país? No, y no se justifica el gasto militar. ¿Me estás escuchando? No te oí esta. Repíteme esta. Ajá. Buenas tardes. ¿Considera viable la posibilidad de eliminar las Fuerzas Armadas, ya que las mismas constituyen un gasto muy oneroso para el país y no se justifica el gasto militar para un país que no es beligerante, y en su lugar crear organismos capacitados para la seguridad de la nación? La otra pregunta es, ¿hasta qué nivel debe llegar la descentralización y el Estado federal? Voy a leer la 4. De Dayaliris García. Entendiendo que para recuperar la democracia debemos ir a unas primarias, presentar un proyecto país en campaña electoral, ¿cuál sería el tuyo en términos generales? Bueno, ya eso lo respondiste al principio, ¿no? Sí. Ok, dale. Gracias. Ok. Bueno, el tema de la desnutrición o malnutrición infantil. Yo creo que es obvio. Si nosotros no resolvemos este tema que tenemos humanitario de la desnutrición infantil, entre los cuales Venezuela figura hoy como uno de los países, bueno, con 3 millones, óigase bien, 3 millones de niños menores de 5 años desnutridos. Eso es terrible. Creo que son cifras de la UNICEF. No las tengo a mano aquí, pero creo que en esos términos estamos. Y si nosotros no resolvemos ese tema, por supuesto que ya, como dice la doctora Rafali, Venezuela ya tiene una generación del hambre. Ya la tiene. Y que es la cosa más triste que nosotros nos podemos imaginar. Así como nos da tristeza y dolor saber que se nos murió un niño en la selva del Darién, por ahí atravesando. Bueno, así mismo, cada vez que nos encontramos con noticias de niños que murieron por desnutrición, esto es una cosa verdaderamente dolorosa. Y no tendremos futuro de país
si no resolvemos ese tema. Ese es un tema fundamental. Yo lo he abordado con la doctora Rafali, Susana Rafali, en oportunidades, en programas radiales, intercambiando, y con ella precisamente yo le hago seguimiento y voy guardando toda la documentación que ella publica en esa materia, y tenemos al día allí una propuestas concretas en esa materia, y por supuesto documentación al día de lo que hoy está ocurriendo en materia de desnutrición infantil en Venezuela. El tema de la eliminación de las Fuerzas Armadas Nacionales es un tema constitucional. Las Fuerzas Armadas constitucionalmente están allí y existen. Tendríamos que ir a una consulta constitucional. Eso no es una decisión que pueda tomar un presidente en particular, porque al fin de cuentas, respetuoso como debemos ser de la Constitución, esos serían asuntos a tomarse en cuenta desde el punto de vista constitucional. Reformas que se hagan en relación a esa materia, bueno, tienen que ser, en mi opinión, también sometidas desde el punto de vista nacional a referéndum. Y ahorita yo diría, yo no me plantearía, lo digo con claridad, con mucha transparencia, yo me plantearía hoy día retomar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Hoy día. Porque creo que Venezuela y su integridad territorial están comprometidas. Y creo que la gran tarea de la Fuerza Armada Nacional hoy día, yo no veo de qué manera poder enfrentar a todas las bandas habidas y por haber que están en el arco minero de la muerte, por ejemplo, aquí al sur del Orinoco, si no contamos con una Fuerza Armada. No veo cómo vamos a liberar a nuestras fronteras y algunos estados no fronterizos donde ya tenemos presencia de grupos armados irregulares colombianos, y ahora organizaciones incluso delictivas, paramilitares, bueno, que actúan como una organización internacional incluso. Entonces, yo creo que la Fuerza Armada nos deben un servicio importante a nosotros, por lo menos por ahora, es importante. De tal manera que yo no me veo ahorita planteándome una desaparición de las Fuerzas Armadas Nacionales. Todo lo contrario. Me veo dándole tarea, dándole responsabilidad, y que esas Fuerzas Armadas recuperen el prestigio que una vez tuvieron. Y ¿hasta qué nivel vamos con la descentralización? Infinito. El régimen se plantea un Estado comunitario y están trabajando para esto, el Estado comunal. Y ya han venido aprobando leyes para eso. Yo creo que la respuesta que nosotros debemos dar es el Estado descentralizado. Es el país con la más amplia y profunda descentralización. Yo soy de los que creo que la descentralización en la llamada Cuarta República fue el paso más importante que se dio. Y creo, en ese sentido, reivindico a Carlos Andrés Pérez, que dígase lo que se diga, fue dio ese paso importante y ese compromiso. Entonces, la descentralización para mí fue un paso importante. Yo soy hijo de la descentralización, de alguna manera. Y es más, fíjense ustedes, la descentralización en un momento determinado permitió que los candidatos presidenciales de este país también salieran de allí, de la descentralización. Gente con experiencia de gobierno, como ocurre en cualquier otro estado democrático y descentralizado del mundo. Entonces, para mí, la descentralización ahora debe ir a fondo,
profunda, amplia, estado, municipio, parroquia, todo a fondo debe ir la descentralización. Infinita, pues. Yo creo, y lo digo por experiencia, que los ciudadanos se sienten mucho más cerca del poder y mucho más cerca de soluciones en la medida en que tienen gobernadores que entienden su función, gobernadores probos, gobernadores con ética, gobernadores que tengan como norte fundamental servir a la gente y, por supuesto, ampliar y permitir la participación de los ciudadanos en todos estos procesos. Ok, gracias. Ahora te voy a leer un bloque de preguntas. María Carmela Rodríguez pregunta, en los primeros 100 días, ¿qué acciones tomaría siendo presidente de la República para enfrentar el hambre y la difícil situación económica que enfrenta el país? No le oigo. No oigo. Ya, ya. ¿Me escuchas? No, no oigo. No, ese falla en Hola. mi conexión. Repítame, no le oigo. María Carmela pregunta, ¿qué haría los primeros 100 días en relación al hambre, la precariedad de salud y la educación, la falta de poder adquisitivo y con la inseguridad? ¿Contempla solicitar recursos al exterior? Víctor Shourio pregunta, ¿los presos políticos dar libertad a esos presos que por solo pensar distinto al régimen hoy están privados de libertad? Ya. Candidato, ¿cómo cree usted que se pueda financiar las primarias? Pregunta Gilberto Morillo. ¿Está usted de acuerdo que Bernabé Gutiérrez compita en las primarias? Ya. Adelante. Ajá, ya voy. Ok. Bueno, los primeros 100 días, acuérdense que los primeros 100 días se hacen, se construyen, se definen ya sobre la marcha y una vez que estemos empujando todo lo que tiene que ver con la posibilidad de la victoria que tengamos. Pero evidentemente, bueno, hay que estar preparado para el tema de recursos. Yo creo que, y no tengo duda de esto que voy a señalar, una vez que cambie la situación política del país, yo creo que Venezuela va a tener oportunidad de llegada de recursos frescos al país. Va a haber quien evidentemente nos venga inversión por un lado, organismos multilaterales se dispongan, Banco Mundial, todo esto, Fondo Monetario, se dispongan a meter recursos en Venezuela. Creo que la certeza del establecimiento del imperio de la ley, de la seguridad jurídica que debe establecerse en Venezuela, el funcionamiento de una justicia independiente y autónoma, eso por supuesto es algo que nos va a dar certeza y seguridad para los efectos de venida de recursos frescos al país y de inversiones, me refiero a eso fundamentalmente. Bueno, y el tema de los 100 días ya es una cosa mucho más, ¿cómo diríamos? De la carpintería menuda que vamos a estar tomando en esos primeros momentos, en esos primeros 100 días, pues, el primer trimestre, que tiene que ver con nosotros para los efectos de seguridad ciudadana, tiene que ver con el tema de el empleo, los trabajadores, tiene que ver con toda esa parte que hemos venido ya
conversando y que en materia económica hemos venido narrando, porque todo es un solo tejido, diría yo, y en el cual tenemos que dar prioridades para el emprendimiento en esos primeros 100 días. ¿Hacia dónde dedicar mayores esfuerzos en esos primeros 100 días? En el tema de los presos políticos, por supuesto, vamos a liberar los presos políticos. Yo creo que eso no tiene razón de ser. Todo lo contrario. Lo que indica precisamente esta situación de tiranía y de dictadura que nosotros vivimos en el país es el tema de los presos políticos, son los derechos humanos, son los delitos de lesa humanidad, es toda esta situación que estamos viendo, es la persecución, es la extorsión política, el chantaje político al cual es sometido el ciudadano común y corriente mediante el control social, bolsas de comida, bonos, en fin, todo este tipo de cosas que implica que nosotros no estamos viviendo en democracia, sino que estamos en medio de una dictadura tiránica. Había una pregunta de financiamiento. Bueno, yo no tengo a mano todo lo que tiene que ver con el tema de financiamiento de primaria. Ya veremos a ver cuál es la propuesta de la comisión. Me remito solo a eso. Y en cuanto a Bernabé, ya Bernabé ha declarado que él no va a participar en estas primarias de ninguna plataforma. Él ya lo declaró. Lo ha declarado ya varias veces, como algunos otros ya lo han dicho. Bueno, Andrés, muchas gracias por tu participación. En nombre de las asociaciones civiles Aragua en Red, Ciudadanía Activa, Compromiso Ciudadano, Espacio Abierto, Gente del Petróleo, Grupo La Colina, La Tertulia de los Martes, Manifiesta, Médicos Unidos de Venezuela y la Red de Baruta, queremos darte las gracias. Y, bueno, Francisco, sí, gracias a ustedes. Bueno, gracias a todos los participantes, a todos los que hicieron preguntas, a ustedes por la invitación. Bueno, espero que esta tertulia, esta conversación haya resultado de interés para todos, haya arrojado claridad sobre nuestra propuesta, nuestra participación, nuestro esfuerzo, nuestro compromiso con este país y nuestro compromiso con el elevado propósito de salir de la dictadura, de desalojar del poder. Un gran abrazo. Ok, gracias, Andrés. Bueno, agradecemos a Rafael Melo de la Red de Baruta, quien operó la plataforma, a Beatriz García de Gente de Petróleo por el apoyo comunicacional y a Isabel Cisnero de Manifiesta por su colaboración en la promoción del evento. Gracias, Andrés Velázquez, y bueno, buenas noches a todos. Damos por concluida esta tertulia y Rafael, puedes apagar la plataforma. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima.